Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que ya hubiesen visto el otro video de estadística. Hoy seguimos también con un tema de estadística, pero específicamente las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? Deberán recordar que son moda, por ejemplo, media aritmética o también llamado promedio y la mediana. ¿Qué les puedo contar? Que vamos a tener dos grupos. Este video tiene varios ejercicios, donde una corresponde a datos agrupados y la otra a no agrupados, ¿ya? Entonces los invito a ver esta nueva clase. Temas, ya les mencionaba, media aritmética, moda y mediana. Esas son las medidas de tendencia central que ustedes deben saber. Datos no agrupados en la primera parte, donde ustedes se pueden encontrar con un ejercicio como este. El número de preguntas contestadas en una prueba por 9 alumnos, 9 estudiantes, fue 1,6,6, 5,7, 5,5, 5,8, 6,2, 5,5, 5,7, 5,6, 5,7. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la media aritmética? ¡Ay, qué hago! Tal como ustedes cuando estaban en la enseñanza media y al terminar el semestre les pedían su promedio. ¿Qué hacen? Se suman todas las notas y la dividimos en el total. En este caso nuestra suma es 513 dividido en 9, 57. Ahí, por ejemplo, ese 5,6 está como 56 como un número entero. Yo encuentro que es más cómodo para que ustedes lo trabajen, ¿ya? Pero así se hace. Luego nos encontramos, como ya aprendimos, los gráficos. ¿Qué gráfico es este? ¿Se recuerdan? Este corresponde a un gráfico de barras. Si nos encontramos con un gráfico de barras o una tabla, recuerden que deben manejar las dos formas. Si nos dan el gráfico de barra, lo paso a esta tablita que tengo a la derecha, que es verde. La columna de número de hijos va a corresponder a esto de acá, número de hijos, a la primera columna, donde va 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5 hijos. Y el n sub i, que corresponde a la frecuencia absoluta, corresponde, recuerden siempre, a los techitos de las barritas. ¿Ven? Entonces, ¿qué hago? Anoto las frecuencias, por ejemplo, 3 familias no tienen hijos, 10 familias tienen uno, y así sucesivamente, porque eso tiene relación a lo anterior. Y lo que debemos cuidar, que cuando nos dan este tipo de ejercicio, lo que debo obtener es una otra columna más donde corresponde a la variable, al número de hijos, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y multiplicarlos por cada frecuencia absoluta respectiva. Entonces, ¿qué vamos a decir? 0 por 3, 0, 1 por 10, 10, 2 por 8, 16, 3 por 6, 18, 4 por 4, 16, 5 por 3, 15. ¿Qué hacemos? En esta columna, cuando estamos sacando la media aritmética, también llamado promedio, sumamos todo, que nos da 75, y dividimos en el total. ¿Cuál es nuestro total? La suma de la frecuencia absoluta. Entonces tomamos el 75, lo dividimos en 34 y nos da el promedio. La media aritmética nos arrojó 2,20. Ojo, puede que en el ejercicio esté el 2,20, pero si pensamos que nuestra variable son el número de hijos, en realidad la respuesta no es 2,20, sino que aproximamos y lo dejamos en 2. O sea, el promedio de hijos por familia son 2, ¿ya? Y así se hace esa. Sigamos. Los invito a seguir. Veamos otro ejemplo. A ver si puedo... Aquí. Ahora sí. ¿Qué vamos a tener? La moda. La moda. Ahora nos pueden dar, dicen las edades de estudiantes de primero medio. 14, 13, 14, 13, 15, 15, 13, 12, 13, por ejemplo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la moda? Piensen, ¿qué es la moda? La moda, asóciala, por ejemplo, al estilo de música, es lo que más se repite, lo que tiene mayor frecuencia, está muy asociado, por ejemplo, los estilos de música, la película. ¿Cuál es la película? La serie que está de moda. La
personas que ven más es la que escogen esa película. Entonces, cuando tenemos edades en matemática, el primer paso es identificar cuál es la edad que tiene mayor frecuencia, es decir, la que se está repitiendo más. En este caso, 13 tiene una frecuencia de 4 veces. Si yo hubiese comparado el 14, tiene 2, el 15 tiene 2. No me sirve. Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor frecuencia? 13. Por lo tanto, 13 corresponde a la moda. ¿Ven? Si se les pasa, es muy fácil. También podemos encontrar la moda a través de los gráficos, a través de las tablas. ¿Cómo lo podemos sacar? En este caso, ¿cómo me fijo? Tengo la opción de verlo a través del gráfico, buscando cuál es la barrita más alta. En este caso tenemos una variable cualitativa, donde hay perro, gato, ave, pez, roedor. Nuestra primera columna corresponde a animales, a mascotas. Entonces, para identificar la moda, yo me fijo dónde está la barrita más alta, y corresponde al perro. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la cantidad a lo mejor de perritos son 8, o sea, eso es lo máximo. Pero mi respuesta, la moda, corresponde al perro, a esa mascota. Si lo veo en la tabla, anoto todos los nombres, perro, gato, ave, pez, roedor, reptil u otro. La frecuencia 8, 5, 2, 3, 4, 1 y 1. La frecuencia mayor, frecuencia absoluta, corresponde al 8. Pero ¿cuál es mi respuesta correspondiente a la moda? El perro. ¿Ven? Así de fácil. Voy aquí a borrar y seguimos. También nos podemos encontrar con esta, cuando son cuanti, y encontrar la moda. ¿Cómo vamos a saber cuál es la moda? Lo mismo, puedo ver el gráfico, número de hijos, pero ahora tengo 0 hijo, 1 hijo, 2, 3, 4, 5. Busco dónde está la barrita más alta, el techo más alto, y corresponde a una frecuencia de 10. Pero, ¿cuál es el número de hijos que yo debo responder? 1. Entonces, la moda, lo que más se está repitiendo, corresponde a 1. Si ustedes se fijan en la tabla verde, la frecuencia absoluta mayor corresponde al 10, pero mi respuesta es 1. ¿Ven? Entonces puedo visualizarla de ambas formas. Sigamos. Mediana, la tercera. Recuerden que estamos en datos no agrupados. ¿Qué pasa? Dice aquí, el peso de 7 personas en kilogramos de 75 kilos, 51, 48, 60, 40, 55 y 63. ¿Cuál es nuestro primer paso para sacar la mediana? Que hay que ordenar estos pesos de menor a mayor, o también de mayor a menor, cualquiera de las dos formas. Yo lo hago en particular de menor a mayor. ¿Cuál es el segundo paso? Luego de que estén ordenados, tienen que fijarse si la cantidad de datos es impar o par. Cuando tenemos la cantidad impar, es decir, 7, que es un número impar, 7 personas, busco, mi tercer paso, es el valor central. Es decir, yo aquí, si cuento, voy a rayar, tengo 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Me queda el 55 en el centro. Es decir, ahí está la mediana. Son 55 kilogramos. Esto es para datos impares. Entonces, la pregunta que ahora debieran hacerse ustedes. Pero profesora, ¿qué pasa cuando los datos son par? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando son par, de nuevo tenemos las edades, ordenamos de menor a mayor, y cuando son pares, el problema es que nos quedan 2 en el centro. Si yo tengo 6, la mitad es 3, es decir, que me va a quedar el 13 y el 14 en el centro. ¿Qué hago? Saco el promedio de ellos, es decir, 13 más 14 dividido en 2, que va a dar 27 medios, y 27 medios corresponde a 13,5. Ella es la mediana. Recuerden que la mediana se abrevia así, una M sub E. Esa es la mediana, 13,5. O sea, datos pares se promedian los valores centrales en datos no agrupados. Si hablamos de los impar, va a ser súper directo porque va a ser el valor central. ¿Ven? Los invito a seguir.
Tenemos aquí también en gráficos y en tablas. Oh, me faltó ahí, me quedó un igual 2 solito. ¿Qué va a pasar? Tenemos el gráfico. ¿Cómo saco ahora la mediana? Para poder sacar la mediana, lo primero que debo hacer es, ojo, resulta que tengo el número de hijos, que es la número de hijos, columna, la primera columna, el n sub i, que es la frecuencia absoluta, 3, 10, 8, 6, 4 y 3. Frecuencia absoluta. ¿Cómo saco la mediana? Resulta que la mediana siempre está asociada al valor central. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar el n medio. ¿Qué quiere decir n medio? Quiere decir el total de datos, que es 34, dividirlo en 2. La mitad de 34 corresponde a 17. Ah, profe, entonces la mediana es 17. No, alto, nos falta un paso. ¿Qué va a pasar? Que este 17 uno lo va a buscar, voy a colocar aquí, buscar en el n sub i. ¿Se acuerdan cuál era? Frecuencia acumulada. ¿Qué va a pasar? Que esta frecuencia acumulada, voy a buscar este 17. 3, llego hasta 3 familias, llego hasta 13 familias, me falta. Pero profesor, aquí no está el 17, está el 21. Siempre me quedo con el valor siguiente. Si no tengo el 17, tomo el que sigue, el mayor, pero nunca que me falte. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Es decir, que yo estoy aquí, en esta. La respuesta de la mediana va a ser el número de hijos, es decir, el 2. ¿Ven? Es así de fácil. Cuando tenemos esto, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el total de datos, como dice mediana, medio, dividimos en 2, en la mitad, nos da el valor y después lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada para luego responder entonces cuál es el valor real de la mediana. Seguimos. Ahora nos vamos a otro punto. También vamos a sacar media aritmética, moda y mediana, pero ojo en datos agrupados. Los datos agrupados, ¿cómo nos damos cuenta que son ellos? Una, porque si nos dan una tabla con distintas edades, voy a tener que de 30 hacia arriba datos y los voy a tener que hacer en estas tablas con estos corchetes. ¿Se acuerdan que los vimos en el video anterior? Y también puede que ya estén hechos, ¿ya? Los datos agrupados se caracterizan por ser más de 30 datos hacia arriba y además por estar escrito con corchetes en intervalos. Esos son los datos agrupados. Veamos entonces un ejemplo de ello. Acá tenemos la media aritmética. Si se fijan, tenemos tablas y tenemos gráficos. El gráfico, ¿cómo se llama? ¿Se recuerdan? Se llama histograma. ¿Cómo se hacen los histogramas? Depende. Si nos dan, por ejemplo, la tabla, de tabla a histograma o histograma a tabla. Es súper fácil, chicos, es bien fácil, pueden repasar su video, pero aquí yo les voy a ayudar un poquito. La columna que está abajo, perdón, la fila que está abajo, columna vertical, como la columna vertebral, fila horizontal. La fila que está abajo corresponde a esta columna, ahí sí. Es decir, de 1 a 13 tengo una frecuencia de 8, frecuencia absoluta 8. De 3 a 25 tengo 8, de 25 a 37, 11, de 37 a 49, 5, de 49 a 61, 4, y de 61 a 73 tengo 6, ¿ven? Entonces, ¿qué hago? Mi total, mi n, recuerden que esta n corresponde al total, son 42 datos. O sea, yo le pregunté a 42 personas en el intervalo de tiempo de las 12 a las 12:30. Entonces, ¿qué más tengo que saber? Si me dan la tabla, yo lo puedo pasar a gráfico. Recuerden que el tamaño de las barritas tienen que ser, digamos, el ancho de la misma medida, ¿ya? Ojo con eso. ¿Qué pasa? Aquí ya tenemos más cosas dentro de nuestra tabla. Vamos a borrar un poquito. Fíjense la cantidad de datos que tenemos, cuántas columnas tenemos dentro de nuestra tabla. En la primera, vamos a conocer una M que se llama marca de clase, que también la aprendimos en el video anterior.
La marca de clase es el promedio de los intervalos, es decir, 1 más 13, 14, dividido en 2, 7. 13 más 25, 38, dividido en 2, 19. Entonces sí saco las marcas de clase. La frecuencia acumulada siempre parte del 8, vamos sumando con el siguiente, 8 más 8, 16, más 11, 27 y sucesivamente. Recuerden que está el H sub I, ¿se acuerdan cómo se llama? A ver, frecuencia relativa porcentual en este caso porque está con porcentaje, ¿ya? Y esta de acá es la frecuencia relativa acumulada a porcentual. Y tenemos una última, fíjense bien, que dice que es la M, es decir, la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Cómo obtuve ese 56 entonces? De multiplicar 7 por 8, 56, 19 por 8, 152, 31 por 11, 341, 43 por 5, 215, 55 por 4, 220, 67 por 6, 402. ¿Por qué la necesitamos? Porque estamos sacando el promedio, y el promedio dice que tienes que multiplicar la marca de clases por la frecuencia absoluta en los datos agrupados. Entonces, cuando tienes todos los resultados, sumas todo, que nos da 1386, y lo divides en tu n, en tu total, o sea, en el 42. Y ahí tienes tu media aritmética, que es 33. Fíjense lo importante que es, ¿ven? Es muy fácil. Bueno, a mí se me hace un poco más fácil, espero que ustedes también. Los invito a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa en la moda? Ay, me va a decir, profe, es muy largo, es difícil. No, no es difícil. No le teman a la matemática. Es fácil, hay que entenderla y hay que dedicarle tiempo. ¿Cómo sacamos la moda? Necesito que estén atentos observando esta parte para que entiendan la notación, ¿ya? La misma tabla que teníamos anterior, porque está el mismo ejercicio, el mismo gráfico, pero le vamos a calcular la moda. ¿Cómo se saca la moda? Profe, hay una montonera de letras que no entiendo. Miren qué hermoso es esto. Este L sub I se llama límite inferior del intervalo. Esa A corresponde a la amplitud. Este de aquí, este N sub I, frecuencia absoluta. Este, cuando dice menos 1, es la frecuencia absoluta anterior. Y acá esta es la misma fórmula que está arriba, más el n sub i, que es la frecuencia absoluta, menos, pero la posterior, es decir, la que está abajo. Traducido todo en esto, lo primero que debemos calcular para poder trabajar con esta fórmula es buscar cuál es la frecuencia absoluta mayor. Recuerden que la moda es el que más se repite, pero aquí hay un cambio porque estamos trabajando en intervalos. Entonces, buscamos cuál es la frecuencia más alta. Tenemos 8, 8, 11, 5, 4, 6. ¿Ya? 8, 8, por ejemplo, son muy chiquititas. ¿Con cuál me quedo? Con el 11. Esto significa que vamos a trabajar aquí. Voy a decirlo así. Con esta fila. ¿Ya? Ahí está la frecuencia absoluta mayor. ¿Por qué es tan importante encontrarla ya primero? Porque ella nos dice dónde vamos a tener que sacar todos nuestros datos. Cuando hablamos del L sub I, el límite inferior corresponde a 25. ¿Por qué a 25? Porque mi intervalo parte de 25 a 37. Y el inferior corresponde a 25. Más 12. 12 es la amplitud. ¿Por qué es la amplitud? Porque si yo tomo el 13 con el 1, el 25 con el 3, y en el que a mí me interesa, que es el 25-37, 37 menos 25 nos da 12. ¿Ven? Esa es la amplitud. Por, aquí hay un por, dice la frecuencia absoluta, o sea, mi 11 menos la frecuencia absoluta anterior. No menos 1, la anterior, es decir, el 8. Por eso es que ahí hay un 8. La de abajo dice lo mismo, 11 menos 8, más, de nuevo, nuestra frecuencia absoluta, menos la posterior, la que sigue, la que está abajo, o sea, el 5. ¿Vale? Entonces, cuando ya tenemos esto listo, empezamos a resolver. Me podrían haber dicho, pero profe, ¿qué pasa si yo estoy aquí trabajando y me toca la de abajo? 0. Si estoy aquí en el 8 y me toca la de arriba, la anterior, 0. ¿Ya? Ojo con eso. Pero no creo que les pase. ¿Qué se hace luego entonces? Como les mencionaba, es calcular. Vamos a tener que ver por dónde empezar.
¿Se suma el 25 y el 12? No. Primero saco las operaciones, 11 menos 8, 3, 11 menos 8, 3, 11 menos 5, 6. Resuelve lo que es fracción primero. Entonces, ¿qué? Mantengo todo tal cual, 25 más 12, 3, 3 novenos, 3 más 6 son 9. Luego de eso, ¿qué yo recomiendo siempre? El 12, como es un entero, lo puedo transformar a fracción y le coloco un 1 debajo. Siempre tiene prioridad la multiplicación versus la suma. Entonces, tomamos 12 por 3, 36, y 1 por 9, 9. Recuerden que la multiplicación es directo, hacia el lado. Cuando tenemos 25 más 36 novenas, tengo dos caminos, sacar el mínimo como múltiplo o sacar la división de 36 novenas. 36 dividido en 9 corresponde a 4. 25 más 4, 29. Es decir, la moda es 29. Ojo con lo que les voy a decir. Siempre el valor que nos da acá abajo, el valor de la moda, que es 29, tiene que estar en este intervalo. Por ejemplo, si me hubiese dado 38, hubiese sido que está mal. ¿Ya? Entonces, siempre las tiene que dar entre lo que está ahí. Por lo tanto, terminamos y conocimos cuál era la moda. ¿Qué viene ahora? A ver, ¿qué nos falta? Chan, chan, la mediana. Recuerden que en la moda, nosotros buscábamos la frecuencia mayor. En la mediana, al igual que los datos no agrupados, lo primero que debo buscar es lo que tengo en rojo marcado, el n medios. Esa es nuestra pauta. El n medios quiere decir que yo debo tomar ese 42, que es el total de los datos, y dividirlo en dos. La mitad de 42, les cuento que es 21. Ese 21 nos da la pauta de dónde sacar los otros datos. Cuando buscábamos el n medios, que en realidad era 42 dividido en 2, que corresponde a 21, ¿qué hacíamos con él en la anterior? Lo buscábamos, mi letra no es la más linda, en la n sub i, en la frecuencia acumulada. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar ese 21, ¿dónde está? Ese 21, aquí tengo 8, tengo 16, tengo 27. Aquí voy a encontrar nuevamente mi 21. ¿Por qué? Porque hasta ahí voy a tener 21, por ejemplo, personas entrevistadas. Es decir, cuando ya busco eso, me ayuda a buscar todos los otros datos. M sub E corresponde a la mediana, es igual nuevamente al límite inferior de donde vamos a trabajar. Coincide que fue el 25, entonces anotamos 25, más la amplitud, 25 menos 37, 12. El n medios corresponde a 21, pero ojo, dice, la frecuencia acumulada anterior, o sea, si estoy con 27 trabajando, la anterior corresponde a 16. Y luego me pregunta la frecuencia absoluta. ¿Quién es? El 11. ¿Ven? Entonces ahora resolvemos, no, recuerden, multiplicación primero. Lo transformo a fracción para poder multiplicar fracción con fracción. Se le agrega un unito debajo al entero para transformarlo. 12 por 5, 60. 1 por 11, 11. Y nos queda 25 más 60, 11 aguas. Ustedes, como tienen la calculadora, es una gran ventaja. Yo les aconsejo hacer la división primero. 60 dividido en 11 son 5,45. Es un decimal periódico. Es decir, que la calculadora a mí me dio 5,45, 45, 45, 45, 45, 45. Entonces le colocamos el periodo arriba. ¿Y qué hacemos ahora cuando tenemos el decimal? Le sumamos el 25. 25 más 5,45. Es decir, nos va a dar este 45, 5 más 5, 10, 2 más 1, 30. Es decir, la mediana es 30,45 periódico. Es decir, me dio en mi intervalo que estaba trabajando. Y eso es todo. Ahí está la mediana. ¿Cómo lo encuentran? ¿Demasiado difícil? Yo creo que no, solo es práctica. Y ahora les toca practicar a ustedes. Esta parte de estadística la encontramos en la guía de aprendizaje número 5 y las actividades están desde la página 37 hasta la 50. Cualquier duda me pueden consultar tanto
al profesor Cristian, como a mí, que soy la profesora Charlotte, o profesora Cecilia, que soy la misma, y nos dejan un WhatsApp, un mensajito, por interno, por el grupo. Algo antes que se me olvide. Ojo con lo que les voy a dar. Resulta que hay algo que no coloqué en el video, que es respecto a la moda. Si yo tengo 2, 3, 4, 4 y 1, y les piden la moda, esto es como un bonus track. La moda, en este caso, en estos datos, profe, no hay una frecuencia mayor. No, no hay una frecuencia mayor, porque hay empate. Resulta que el 3 se repite 2 veces y el 4 también su frecuencia es 2. Es decir, que la moda corresponde al 3 y al 4. Y es ahí cuando hablamos de bimodal. ¿Ya? También coincide que puedo obtener una sola moda, puede ser bimodal, trimodal. Pero cuidado, por eso quise dejarlo al final. ¿Qué pasa si yo ahora agrego un 2 más y un 1 más? Resulta que los 2 se repiten 2 veces, el 3 se repite 2 veces, el 4 2 veces y el 1 se repite 2 veces. Resulta que cuando todos tienen la misma frecuencia, no hay moda. Entonces, cuando aquí nos preguntan por la moda, acá tenemos que decir que no hay. En matemáticas generalmente le colocamos este símbolo que significa que no existe. Eso quería mencionarles antes que se me olvidara. En el libro también lo menciona, pero no está de más repasarlo. Entonces los invito a trabajar, a hacer todos los ejercicios y preguntar si hay alguna duda o si necesitan comprobar algo. Que tengan un muy buen día y nos vemos en el próximo video, que creo que ya estaríamos viendo probabilidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Cuídense.